estructuras de una red cristalina por la repetición de cation-anión. De hecho, no se consideran moléculas, ¿sí? Entonces, todos los compuestos que son iónicos, ninguno de esos compuestos presenta ni geometría molecular ni geometría electrónica. Por eso, muchas veces en los exámenes o en los ejercicios les dice, indique la geometría cuando corresponda, porque si estamos en presencia de un compuesto iónico, no le corresponde una geometría, directamente es una estructura cristalina, lo pueden responder así, pero no presenta una geometría, ¿sí? Ni electrónica ni molecular, porque es una estructura justamente iónica, es una red cristalina, ¿sí? Con respecto al tetracloruro, eso también, alguien recién me preguntaba, me parece que me dijeron si era plana o alguna cuestión. El tetracloruro, ¿sí? Primero, no tiene pares de electrones libres en el átomo central, con lo cual ambas geometrías son iguales y es tetraédrica, ¿sí? En el caso del tetracloruro de carbono, si alrededor del átomo de carbono tenemos todos cloros, ¿sí? Los momentos dipolares se anulan, entonces la molécula es apolar. No sé quién fue, alguien me lo preguntó en el chat, pero quedó claro. Sí, a ver, esperen que ahí estoy leyendo otra pregunta. Un enlace covalente polar. Sí, no logro ver quién me hizo esa explicación. Ah, creo que sigue siendo Vicente. Exactamente, Vicente. Por ejemplo, en el metano o en el tetracloruro de carbono, vos tenés enlaces que son polares, pero cuando vos haces la resultante, los momentos dipolares, porque para mirar la polaridad de la molécula vos tenés que analizar la polaridad de los enlaces y la geometría. Entonces, en ese caso, tanto en el tetracloruro de carbono como en el metano, porque tienen una estructura similar, ¿sí? No hay pares de electrones libres y es una estructura tetraédrica, los enlaces son polares, pero cuando se hace la sumatoria, los momentos dipolares se anulan. Entonces, el momento dipolar resultante es cero y la molécula es apolar. ¿Se entiende? A ver, espérate que ahí termino de leer tu... no, ahí hay una confusión, ¿se entiende? Una cosa es la polaridad del enlace, otra cosa es la polaridad de la molécula, ¿sí? Entonces vos tenés que fijarte, a ver, cuando vos tenés suponete, no sé, en el oxígeno, en donde ya, digamos, hay un único enlace oxígeno-oxígeno, y ese enlace, bueno, en realidad es doble, hay que ver la estructura, pero ese enlace es apolar y no hay otro enlace, y bueno, ahí vas a tener un enlace que es apolar y la molécula también va a ser apolar. Pero eso no siempre es así. Puede ocurrir, como en el caso del metano, del tetracloruro, que a ver, en el fluoruro, que yo se los di incluso en la clase, está en la filmina, el trifluoruro de boro, los enlaces ahí de nuevo. En este caso, la estructura no tiene pares de electrones libres en el átomo central, es una trigonal plana, pero los enlaces son polares, porque estamos hablando de enlaces boro-flúor, pero cuando se hace la sumatoria, como todos los ángulos son de 120, se hace la sumatoria de los momentos, eso se anula, y la molécula termina siendo apolar. ¿Me explico? Lo mismo pasaba en el dióxido de carbono, que los enlaces son polares, pero como la molécula es lineal, cuando hacen la sumatoria de nuevo se anulan, el momento dipolar resultante es igual a cero y la molécula es apolar. Cuidado que ahí tenemos que tener todos los mismos átomos periféricos, porque si cambia uno, ya los momentos dipolares no se van a anular. Pensemos en el tetracloruro de carbono. Recién dijimos, es apolar. Ahora, si yo sustituyo ¿qué dije? Tetracloruro. Si yo sustituyo un cloro y lo cambio por un hidrógeno, ahora ellas no se anulan, porque alrededor del carbono yo tengo 3 cloros y un hidrógeno y eso no se va a anular. Entonces ahí la molécula va a ser polar. ¿Me explicó? Sí, profe. Y yo tengo una duda, que si no me hubiera tocado
la opción que me tocó, porque me di cuenta, es como que, no sé si, tipo, no te daba dos compuestos y te daba qué fuerza había entre esos dos compuestos. Es la fuerza que hay entre esos dos compuestos, o sea, tengo que ver si la molécula de un compuesto es polar o apolar y si la otra también, y ahí determinan las fuerzas o no. A ver, eso depende cómo te lo indique. Por ahí te habla de distintas moléculas en particular y qué fuerzas tienen. Por ejemplo, cuando te habla del agua y el amoníaco tienen puente hidrógeno. Bueno, lo podés pensar de cualquier manera, porque el agua sola tiene puente hidrógeno, el amoníaco solo tiene puente hidrógeno y si los juntas también vas a tener puente hidrógeno. Si no, hay que ver cómo está expresada la pregunta para que se Claro, entienda. Que muchas veces claro. es de manera individual y muchas veces en general, cuando te refieres a la interacción de las dos moléculas distintas, te lo deja bien claro. Es decir, cuando tenemos cloruro de hidrógeno disuelto en agua, la interacción es, bueno, lo tenés disuelto, tenés que mirar la interacción entre las dos moléculas. Ahora, si por ahí te las menciona por separado, ahí hay que ver bien cómo lo pregunta y si tienen dudas pueden preguntar a qué se refiere. Ah, Generalmente, cuando hay que mirar la interacción entre las dos moléculas distintas, te lo deja bien claro. Como por ejemplo, qué interacción hay entre esta molécula y esta molécula. Entonces ahí tenés que mirar la interacción entre ellas. ¿Sí? Si te claro, dice, por ejemplo, no sé, el cloruro de carbono, el cloruro de hidrógeno, el agua presentan puente de hidrógeno, se está refiriendo que cada una de manera individual presenta ese tipo de fuerza. ¿Sí? claro, Y de claro. cualquier manera, cuidado que en el caso de los cuestionarios de ahora ustedes no escriben nada, pero en el caso del parcial ustedes justifican y por eso necesitamos la justificación, porque por ahí nos damos cuenta de cómo lo interpretaron. Entonces nos damos cuenta a qué se están refiriendo ustedes. ¿Sí? Claro, claro, perfecto. Gracias, profe. Por eso es tan importante la justificación, ¿sí? Porque a partir de ahí, de hecho, les cuento que yo estuve corrigiendo unos parciales de otros cursos en donde habíamos puesto una opción si era verdadero o falso. Y después nos dimos cuenta que depende a cómo lo interpretaban, podía ser verdadero o podía ser falso. Entonces nos fijamos en lo que nos habían respondido en la justificación, porque si lo pensaban de una manera podía ser verdadero, pero si lo justificaban desde otro punto de vista, porque en realidad no tenían herramientas para determinar completamente, entonces analizamos lo que nos escribieron y en base a lo que nos justificaron, si la justificación era correcta, se lo consideramos bien de cualquiera de las maneras, porque lo que nosotros miramos es la justificación de ustedes y cómo ustedes hacen el análisis, ¿sí? Para que se queden tranquilos en ese sentido. Por eso en el parcial les pedimos la justificación. Claro, perfecto, profe, gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Hay alguna otra duda? Vicente, vos me habías preguntado, no sé si con respecto con lo que hablamos ahora quedó claro o tenías alguna otra duda, porque la idea está bueno, eso de que pregunten para todos nos sirve para sacar estas dudas. Un poco ese es el objetivo también de todas estas evaluaciones, que ustedes no solo se sienten a estudiar, sino que se sienten a responder, porque ahí surgen las dudas. Entonces está bueno que les surja ahora y no en el momento del parcial, ¿sí? Como para que se den cuenta más o menos de a qué apuntamos o cuáles son las preguntas o digamos, o de qué manera tienen que estudiar, ¿sí? Profe, todas esas dudas quedaron resueltas. Muchísimas gracias. Perfecto. Yo había visto tu mensajito y no sabía si había alguna otra más o no. Bien, chicos, ¿alguna otra duda o consulta? Profe, hola. Yo tengo una duda. Más cerca del parcial, los exámenes estos, los parcialitos, ¿van a estar activados para la revisión, para poder estudiar desde ahí? Bueno, está muy buena tu aclaración porque la verdad es que no lo había pensado, pero sí, podemos hacer eso, podemos, total, digamos ya a ver, no van a estar habilitados para que sigan respondiendo, pero sí para que ustedes vean lo que respondieron y si estaba mal, no sé, porque les marcaba la correcta, ¿verdad? ¿O no? Sí, creo que sí. Sí. Sí, sí, en este